Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo directo aquí en Instagram, un Instagram Live nuevo. Y hoy tenemos el placer, el gusto y el honor de compartir un rato muy especial con un muy buen amigo como es Gorka Beloki. Un amigo especial que además pues ha sido, como sabéis, ciclista profesional, director deportivo y creo que os va a gustar mucho las experiencias que nos va a contar. Así que vamos a ver si está por aquí y le damos paso directamente. A ver si está por aquí conectando. Señor, ¿Cómo está? ¿qué pasa, ¿Cómo está Gorka? Muy Raúl? buenas. ¿Cómo lo llevas? Pues aquí andamos, charlando con un amigo. Oye, Andamos y pedaleamos, porque lo que te veo que no paras, ¿eh? bueno, hacemos lo que se puede. Bueno, oye, bien está. Oye, muchas gracias, tío, por estar aquí un rato compartiendo vivencias con nosotros y con los no painters. Y nada, como siempre, pues un placer estar contigo y charlar contigo. Sí, ¿Cómo llevas tu el placer es confinamiento, mío, ya tío? sabes. Pues bueno, duro. Sí que es verdad que, bueno, pues que yo creo que para todos son momentos bastante complejos, llenos de incertidumbre, donde, bueno, pues que al final el tiempo que llevamos en casa pues está siendo bastante, bueno, día a día bastante complejo, ¿no? Al final, quieras que no, pues bueno, eh, en, este, en este momento que se puede llegar a ver, entre comillas, cierta luz, pues bueno, pues al final te quedas un poco pues en ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, al final sí que es complejo, pues porque al final ves un poco los críos también, que se les hace pesado, la situación un poco de todo y bueno, pero bueno, siempre con optimismo, quieras que no, al final no deja de ser una nueva lucha que nos ha puesto esto y que no hay que tirar más que para adelante, o sea, ya no nos vale de nada más. Mm. ¿Y cómo pasas el confinamiento? ¿Deporte, rodillo ahí a saco? Sí, a tope. Yo creo que hay mucha gente que hablo y dice, joder, estoy ganando peso. Yo al contrario, estoy Sí, perdiendo ¿eh? peso. ¿Estás perdiendo peso? Oye, Estoy pues si quieres, perdiendo, estoy perdiendo peso. si quieres yo te paso un poco. No, déjate que lo mío me está cortando. No, al final, pues bueno, pues quedas que no, pues al final eh, el tener una rutina o el intentar mantener unos horarios para mí es primordial, ¿no? Sobre todo para tenerla, bueno, pues un poco el día bien programado, bien organizado y que no se me haga duro, ¿no? Al final es decir, bueno, pues dentro de la mañana la ocupo un poco pues a lo que es un poco el tema de los críos sobre todo, el tema de los estudios, etcétera, echarles una mano en lo que pueda, las cosas de casa, etcétera, y luego a la tarde pues un poco sí que saco esa hora y media, 2 horas para mí, para poder hacer rodillo, para poder hacer algo de core, pues bueno, pues intentar hacer cosas que para mí también pues se me hace, ya que la tarde se me hace bastante más pesada, pues intentar meter todo eso que tanto me divierte, pues intentarlo meter a la tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí es lo que intento organizarme. O sea, y además cuida la alimentación. O sea, no te ha dado yo qué sé, hacer pasteles y comer guarros, sino que cuidas, te estás cuidando. Sí, hombre, yo creo que al final intentas llevar un poco pues la misma manera que tienes que cuando estás fuera, ¿no? Al final es decir, bueno, pues intentar cuidarte, intentar hacer, bueno, pues lo típico, ¿no? Sí que me permito mis caprichos después de cenar, etcétera, pero bueno, intento mantener una línea y así también, bueno, que sea aprendizaje, el trabajar para mí, y al final también, pues para los críos también que sea un pequeño aprendizaje esto que nos va a dar para aprender a todos. Claro. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Don Gorka Beloki de Ronsoro. ¿Qué quieres qué quieres que te cuente? Ciclista que... ¿Por qué te inclinaste por la bici? ¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del ciclismo? Bueno, pues al final, bueno, pues fue un poco el seguimiento a esa cadena, ¿no? A esa, bueno, pues
pues eres crío, tu familia al final está metida al mundo del ciclismo y bueno, pues al final, pues bueno, pues vas paso a paso, tengo la referencia de mi hermano, donde al final, pues bueno, pues poco a poco yo sé, pues bueno, pues ya arrancan escuelas, ya poco a poco yo también al final el ir seguido a él, bueno, pues ese es un poco esa cadena, ¿no? Y al final, pues bueno, pues yo sí que es verdad que hasta los 14 años compaginaba bastante, sobre todo el tema de fútbol ciclismo y bueno, pues al final ya más que nada pues a los 14 años por temas de un poco repartición de los aitas, porque al final no nos podían seguir a los dos, porque al final, lógicamente, ellos ya estaban aficionados, yo era cadete, al final las cosas iban un poco ya, pues un poquito las distancias más largas, entonces los aitas tampoco se tenían que volver locos y bueno, pues tuve que decidir, ¿no?, entre fútbol y ciclismo y me decanté con el ciclismo pues porque al final era en ese momento lo que más me apasionaba, la verdad. O sea, que seguiste un poco los pasos de Joseba. Te viste arrastrar un poco por los pasos de Joseba, ¿no? Obviamente No, no es gustándote la afición, claro, si no te, por mucho sí, que tu sí, hermano... no es que en ese momento, o sea, yo creo que al final hemos tenido algo importante, es que las decisiones de qué hacer o no hacer siempre nos las han dejado a nosotros, ¿no? Independientemente que ellos nos den nuestro punto, los aitas en su momento nos daban sus puntos de vista, pero siempre a mí, por ejemplo, me dijeron, o sea, fútbol, ciclismo, tú eliges lo que tú quieras, lo que más te apasione, lo que más esto, es verdad que el condicionante era que había que hacerlo al 100%, entonces, bueno, pues al final a mí me tiraba en aquel momento, ¿por qué? Pues porque en el flag era uno más, aunque estaba, bueno, pues jugaba medianamente bien en ciertos sitios, pero bueno, pues que era uno más y en el ciclismo pues se me daba mejor, entonces al final siempre que cuando eres niño y estás un poco cerca de una victoria o de disputar una carrera, pues al final siempre tienes esa historia, ¿no? Entonces, bueno, pues quieras que no, pues al final me decanté también, pues porque al final mis condiciones también pues me tiraban más a estar disputando carreras que otra cosa. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿cuál fue un poco tu trayectoria? Empezaste ahí en Durana, en el Iturribero, ¿no? Sí, yo estuve en ¿Y Iturribero hasta, qué hasta pasos los diste? 14 años. Después de Iturribero con 14 años corrí los 2 años de cadete en un equipo de Agurain, que era el Caja Vital. De allí salté a juveniles, Vinomat, y una vez ya pasado el deal, pues bueno, que ya las cosas se empiezan a poner un poco serias ya, pues bueno, pues al final en lo que es, estuve 2 años en ACR, un año en Saunier Duval, otro en Olvarra, hasta que me fui a Iberdrola y allí hice medio año y luego ya di el salto a la 11. O sea que bueno, muchos equipos en una franja de tiempo corta, pero bueno, que en esos momentos era lo que tiraba. Pero luego, después del lance, seguiste. Sí, luego la 11 estuve en Boulanger y luego acabamos nuestra carrera deportiva, yo acabé en Andalucía Paul Versam, que era un equipo andaluz que había salido nuevo y bueno, pues al final el salto que bueno, pues que al final fue dejar Francia por unas circunstancias, al final bueno, pues recalé en Andalucía en Andalucía y bueno, pues al final luego aparte de una caída pues ya no corrí en todo el año y ya lo dejé allí. ¿En la Boulanger coincidiste con tu hermano o fueron momentos diferentes? No recuerdo. Sí. Sí. A ver, yo mis pasos en mi vida, lo que es un poco el mundo ciclista, al final han ido muy, bueno, pues muy de cerca de la mano de Jose, ¿no? Sí que al final, una vez que salimos de Francia, nosotros al final, una vez que Jose va, por ejemplo, en la 11 o en Festina en su momento, pues al final ya se hace bueno, pues la estrella de ciclismo que se hizo, o el gran corredor que se hizo, pues al final una de las cosas que quería él, lógicamente yo, que para mí era mucho más sencillo decir, ostras, intentar ir los dos de la mano, ¿no? Entonces al final en todo momento, bueno, pues él me abrió la mano, me abrió las puertas y al final, lógicamente, pues pudimos trabajar juntos durante mucho tiempo. Fuisteis los hermanos Yates de la época. O los Izaguirre. Sí, no, había muchos hermanos en aquella época, porque estaban en Euskaltel los Zubeldia, estaban los Flores, en la 11 estaban los Galdeanos, estamos nosotros, había los Illoniz también que están en Euskaltel, había una remesa de hermanos
que coincidimos en aquella época, sí, la verdad es que éramos unos cuantos, la verdad. Oye, ¿cuál es el mejor recuerdo que guardas de tu época de ciclista profesional? Te he perdido, pero Sí, no te digo bien. el mejor, te decía, el mejor recuerdo que tengas de tu época de ciclismo, como ciclista profesional. Recuerdos hay mil. Yo creo que al final, lógicamente, y muchas veces suena atópico, ¿no? Pero sí que es verdad que el poder, tu primera carrera como profesional, ¿no? La primera posibilidad que tú tienes para correr y bueno, pues que al final verte en la salida, ¿no? Pero sí tengo un recuerdo muy especial, sobre todo de la primera carrera que corrí en España, ¿no? Porque al final yo pasé y corrí la primera carrera fue en Portugal, en Francia, luego fuimos a Portugal y luego corrimos una clásica que había en su momento que era el Memorial Galera y donde pues me presenté al final allí haciendo habitación con Iván Gutiérrez, que había sido campeón de España en aquel momento, y fui a aquella carrera y, joder, hice de los 10 primeros encima y tengo recuerdos de esa carrera muy chulos, ¿no? Donde al final, pues bueno, pues siempre se te queda un poco marcado más que el otro, ¿no? Y luego hay muchas cosas que al final te pasan, te suceden y luego ves con el tiempo que no las has sabido valorar, ¿no? Que no las has apreciado igual como las tenías que apreciar. ¿Y el peor recuerdo? Bueno, yo creo que el peor recuerdo de una, aparte de las caídas, ¿no? Yo creo que el verte en situaciones un poco complejas, ¿no? De que te quedas sin equipo, de que tienes ciertos problemas un poco que no son por cosa tuya, ¿no? Al final, pues bueno, pues me pasó eso, pero al final rompí el contrato que tenía con Boulanger, que tenía otro añito más bueno, pues por unos problemas que tuvimos durante el año y sí que esa incertidumbre de que tú quieres seguir, pero no sabes si vas a poder seguir, lógicamente tampoco no has demostrado absolutamente nada, pues bueno, pues es compleja, ¿no? Eso es una guerra interna bastante jodida. ¿Y cómo se puede llegar a ser ciclista profesional? Es decir, ciclistas hay muchos, esto pasa como en el fútbol, como en otros deportes, que hay mucha gente, no todos llegan, claro, y aunque tiene que haber un componente de suerte, ¿no? Como en todo en la vida, pero ¿qué requisitos crees que debería reunir un ciclista para poder llegar a ser profesional? Mira, a ver, yo creo que en mi situación, y yo te voy a contar un poco mi situación personal, ¿no? A ver, yo era un corredor bastante regular, donde sí que en años amateur tuve por unos problemas que me venían de atrás que fueron muy complejos para mí, donde hay mucha gente pues, que al final no sabía los problemas que yo tenía y a mí se me hizo complicado, ¿no? Luego, una vez que ya me recuperé, pues bueno, fui bastante regular. Así que es verdad que los dos, sobre todo el último año de amateur, disfruté muchísimo. Pues iba a las carreras y tenía posibilidades de disputar carreras. Y bueno, pues en ese caso al final hay dos requisitos. Es decir, bueno, pues caminas mucho y eres un tío que andas la y que verdaderamente eh, ganas muchas carreras o estás todo el día del top 5 o siendo un corredor regular que tengas la fortuna, por ejemplo, pues que tuve yo de tener un hermano en la categoría y en la clase que tenía, ¿no? Y en el momento que estaba. Entonces, al final, quieras que no, pues eso, siempre tienes que tener el condicionante que tienes que trabajar, tienes que entrenar, tienes que ser ajeno a muchas cosas y sobre todo luego tienes que tener esa suerte o esa posibilidad de que se te cruce alguien en el camino o que tengas a alguien en el camino cerca para que te pueda pegar ese impulso que lógicamente pues igual pues sin esa persona no hubieras tenido ese impulso. Claro, pero eso, porque has mencionado un par de veces a tu hermano como que digamos que te ayudó, ¿no? Para llegar a tu carrera profesional y luego en tu carrera profesional, pero al final, si por mucho que tengas una puerta, digamos, abierta, si luego no hubieras valido, no te habrías mantenido ahí, no habrías, porque llegar a profesionales no tampoco llega a No, a ver, cualquiera, y mantenerse tienes que tener unas cualidades, quiero decir. es evidente, ¿no? Pero al
final la posibilidad de el salto de lo que es el ser salto al campo profesional es muy complejo, o sea, es muy difícil. Yo sé que es más difícil pegar ese salto que luego poder, durante un tiempo, poder mantenerse, ¿no? Porque al final ya dentro del campo profesional, al final ya coges un rol, o bien sea de trabajador, o bien sea de líder, o lo que tu valía valga en ese momento, y lo puedas llegar para adelante, ¿no? Al final decir, bueno, pues el salto al campo profesional es complejo. Lógicamente, al final yo mi día a día era mi trabajo, era pues mi esfuerzo, mi sacrificio y mi nivel, o sea, ni más ni menos. Era lo que yo podía dar en ese momento, lo que yo tenía que trabajar y al final, pues bueno, pues me pude mantener unos con el campo profesional, que bueno, pues, al final, quieras que no, hoy es el día que de aquello, pues bueno, me acuerdo mucho y me dan bueno, pues para haber aprendido, para seguir aprendiendo y sobre todo, pues bueno, pues para haber tenido la posibilidad de conocer, ¿no? Lo que hoy en día he conocido. Claro, hablabas de esfuerzo, de sacrificio, y yo creo que muchas veces los aficionados no conocen los sacrificios que realmente hace un ciclista. Pues te imaginas que son muchos, que joder, son muchas horas entrenando, no sé qué, cuidándote la alimentación, pero yo creo que muchas veces no se conoce eso, ¿no? ¿Qué sacrificios supone? Pues yo me acuerdo, por ejemplo, alguna vez hablando con Joseba, como está en la radio comentando y tal, y algunas que digo, echas de menos pues eso, cuando hay una gran vuelta y tal, echas de menos el ser ciclista y tal. Dice, no. A mí me encanta el ciclismo, pero lo que hay que hacer para estar ahí en este momento, entonces, ¿qué sacrificios, para que la gente sepa, qué sacrificios supone el estar en una gran vuelta, en estar en un equipo profesional? Mira, ya no es, mira, sinceramente ya no lo englobas, no lo englobes en el campo profesional, ¿no? O sea, al final es ser hasta en el campo amateur. Ya hoy es el día que la presión que tiene un corredor aficionado al campo profesional es muy parejo, ¿no? Solamente la diferencia que se diferencia que es que en el campo profesional pueden llegar a cobrar y en el campo amateur no. Al final la presión es lo mismo y las cosas y los sacrificios que tienes que tener y dejar, bueno, pues al final son muchísimos. O sea, partiendo de que no puedes llevar una vida acorde a la edad que tienes, desde que al final decir, bueno, pues que tus relaciones personales en ese momento de 18 a 22, 3, 4 años, que al final hay muchas cosas que dices, bueno, pues que tus amigos, entre comillas, normales, ¿no? Dices, bueno, pues salen de noche, se van a cenar, van a comer, van a tal, pues bueno, pues a ti te limitan muchas de esas cosas y al final lo que haces es perder un poquito bueno, pues esa fila o esa cuerda con muchos amigos, ¿no? Porque al final tú has apostado por algo donde verdaderamente tu trabajo se basa en bien sean estudios con bicicleta, la comida, que la comida yo creo que es el factor más duro para muchas de la gente que hemos sido corredor, las horas de carretera, al final son muchísimas cosas bueno, pues que lógicamente tienes que saber gestionar a una edad muy temprana y si has tenido la posibilidad de poder tener un guía o una guía, tanto en tu familia como amigos que hayan podido y has aprendido de eso, pero si no, eres tú el que tienes que descubrir muy prontito, ¿no? Cómo realizar las cosas y de qué manera realizar las cosas, lo cual al final es muy complejo, ¿no? Es decir, joder, estás hablando que con 18 años de repente tu apuesta que quieres ser ciclista, tienes que cambiar todos los hábitos de comida, entrenamientos, tu vida al final ronda en base a la bicicleta, ¿no? Y eso es difícil de gestionar muchas veces, la verdad. Claro, eso hay que tener la cabeza bien asentada y sobre todo una ilusión importante en ser ciclista, porque lo fácil es, claro, tus amigos del colegio tal, pues salen de fiesta, tú igual no puedes salir porque al día siguiente tienes que competir. Se van, yo qué sé, pues a cenar una hamburguesa y te dices, coño, pues es que igual esto no es lo que más me conviene porque tengo que entrenar, tengo no sé qué, no sé cuánto. Y claro, supone ya desde, como bien decías, desde muy pronto el hacer unos sacrificios para intentar que esa apuesta que haces por el ciclismo pues sea una apuesta ganadora. Sí, es así, ¿no? Al Y final lo esos que tienes años que luego no para, vuelven.
No, no, está claro, está claro. O sea, esas son cosas que no es. Y luego la situación y que normalmente para una persona sí que tienes muchas ilusiones, pero tu vida sigue, ¿no? Decir, joder, y muchas veces al final eh, algo tan sencillo y tan que en los momentos cuando tú tienes 17, 18, 19, 20 años y te dedicas de pleno a la bicicleta, joder, tu cuerpo, tus hormonas también, decir, ostras, el tema de que quiero tener novia, de que Claro. quiero tener... Es muy complejo, ¿no? Decir, joder, entonces ves que tus amigos van marcando un camino donde tú no es que te quedes rezagado, no que llevas otro camino. Mm. Entonces, al final, decir, estás perdiendo unas cosas, estás ganando otras muy importantes también porque son temas personales, pero al final tienes que decidir que todo no se puede. Entonces, al final, decir, ostras, tienes que tener esa madurez para decir hasta aquí o hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final son cosas que entras en dilemas y en equivocaciones mil por estas mismas situaciones, ¿no? Mm. Claro, y luego llegas al profesionalismo. ¿Cómo puede ser el día a día de un ciclista? Es decir, ¿cuántas horas entrena? Claro, al final ahí tiene que hacer entrenamiento, descanso, no solo entrenamiento de bici, sino pues eso, lo que fortalecimientos, core, etcétera, etcétera. Para que se haga una idea la gente, es el día a día de un ciclista profesional? Hombre, desde nuestra época ahora ha cambiado mucho. Es verdad que la forma de poder entrenar o trabajar ha sido una variación inmensa, ¿no? Antes al final te dedicabas hacías muchísimas horas encima de una bicicleta, 7 horas, 6 horas, 7 horas, 5 horas, 3. Bueno, pues al final lo que te mandaban entrenabas muchas horas. Entonces, bueno, pues era el día a día era levantarte, desayunar. Nosotros teníamos la fortuna de tener una gran grupeta en Vitoria, donde éramos mogollón de gente profesional y al final quedábamos a las 10 de la mañana y pues al final nos juntábamos y sí que es verdad que luego cada uno tenía que hacer su entrenamiento, su trabajo, pero bueno, intentábamos siempre amoldarnos o acoplarnos a todos, ¿no? A hacer todos uno. Y bueno, pues luego era llegar a casa, comida, descanso, paseíto, cena y a la cama y vuelvo. Tema de entrenamientos, bueno, pues antes se entrenaba mucho, yo me acuerdo cuando a nosotros nos llegaba un fax que nos mandaba el director con las cosas o el preparador, con las cosas que había que entrenar, etcétera, etcétera. Se trabajaba mucho con pulso, solamente eran, bueno, pues los jefes de filas los que entrenaban con vatios en aquel momento. Estamos hablando que, claro, han pasado 20 años casi ya, entonces al Sí, final sí. los vatios se han privilegiado. Entonces, ahora sí que es verdad que ahora se trabaja todo por vatios, con pulso, pero siempre muy acorde a todo, muy bien calculado, todo perfecto, no se meten igual tantas horas como se metían antes. Entonces, bueno, pues ahora hay unos estudios muy grandes hechos que igual no se necesita trabajar tanto encima de una bicicleta, ¿no? Y el trabajo que se realiza pues sea un trabajo más específico, ¿no? Entonces, bueno, pues ha variado mucho, ¿no? Yo al final ves un poco la época de nuestra, o incluso un poquito más atrás, cuando remontas, cuando tú eras juvenil y les veías a Otazuma o León, etcétera, etcétera, entrenar, o lo ves ahora y dices, joder, es que ha cambiado muchísimo la cosa. Pero sacrificio, eso que es verdad, que eso sí que es lo que no cambia. Y más aquí, que frío, lluvia, viento, y hay que salir, y da igual lo que hay afuera. Sí, sí, es así. O sea, que al final te tienes y luego no es lo mismo, ¿no? Lo que vayas a preparar o lo que vayas a hacer o tu calendario a dónde vaya destinado, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues siempre hay situaciones. Pero lo más jodido era tener que arrancar rápido, el tener que arrancar fuerte, pues porque al final sabías que o te marchabas de casa, te marchabas para Benidorm o lo que sea, o verdaderamente tenías que arrancar aquí y entrenar aquí con lluvia, frío y pasar muchísimas horas de penurias, la verdad. Mm. Oye, hemos hablado antes varias veces de Joseba. ¿Cómo es ser hermano de Joseba Beloki? Cuando hablo de Joseba Beloki, hablo no solo yo en cuanto a personas, sino en cuanto al personaje, ¿no? En cuanto a Joseba Beloki, ciclista top. Pues mira, Quiero decir, porque seguro que tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. sí, no, no, no. A ver, ser hermano de Joseba, a ver, para mí hay una parte muy importante que ser hermano de Joseba me ha abierto muchísimas puertas, muchísimas.
también me las ha cerrado, lógicamente. Ser hermano de Joseba conlleva a que las comparaciones normalmente son muy odiosas, donde verdaderamente la gente tiene la posibilidad, sin conocer absolutamente nada, del poder hablar o criticar, porque en esta sociedad, Sí, pues sí, bueno, pues somos así así. es. Entonces, bueno, pues al final yo tengo una cosa muy clara y yo sé lo que yo me he curtido, yo sé personalmente cuáles han sido mis errores dentro de mi vida, tanto personal como profesional, pero yo tengo muy claro que si Joseba Beloki no hubiera hecho el tour que hizo en el 2000 y en el 2001, yo no hubiera sido profesional. Posiblemente igual no hubiera sido, no te digo que no hubiera sido, pero posiblemente no hubiera sido profesional, porque en aquel momento había gente que andaba como yo o mejor. Y para mí, por ejemplo, fue algo importante que Joseba quisiera llevarme con el de la mano. Aquello conllevó a que fueron muchas críticas. Para mí me acuerdo abrir internet en aquel momento y decir, joder, y darte unas hostias de que eres un paquete, de que no vales ni para tomar por culo, que no sé qué. Y posiblemente igual que lo decía, pues igual lo pensaba y verdaderamente tenía razón, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? No es fácil. Al final ibas a una carrera y tú no eres como tu hermano, o tú eres el malo, o tú eres el no sé qué. Es decir, bueno, pues son cosas que al final a la larga aprendes a pasar, pero que son momentos. O sea, yo, por ejemplo, ahora me río de todo esto y he llegado al punto de poder tristemente, tristemente filtrar lo que me dice la gente, ¿no? O lo que me ha llegado a decir la gente, ¿no? Porque en esas cosas yo memoria tengo, pero bueno, me da exactamente igual, porque todavía es el día que en muchos comentarios salen, ¿no? Pero en aquel momento era muy jodido, donde verdaderamente ibas a las carreras, pues igual con más pressing tú personal, no porque eras hermano de, sino tú personal que ya te lo ponías para poder demostrar, para poder hacer, para no sé qué. Al final muchas veces, pues bueno, pues te equivocabas, errabas y bueno, pero yo a día de hoy si volvieran a hacer y las circunstancias se hubieran dado o se dieran de la misma manera, yo por mi parte, y estoy convencido que por la de José también, sería todo igual. Me gustaría el haber llegado a ese punto en ese momento de inmadurez, de decir, saber filtrar, saber pasar el moto de todo y ya está, ¿no? Pero yo, vamos, es mi hermano, yo no lo he visto nunca, y ha sido uno de mis grandes errores, ¿no? Como gran ciclista, sino que lo he visto como un gran hermano y al final son las cosas que yo creo que en su momento también yo creo que tenía que haber aprendido, ¿no? Igual el ver muchísimo más o el atenderle mucho más, ya sabes que normalmente en tu casa cuando te dice tu padre, tu hermano, tu madre algo, tiene cierta importancia, pero si te lo dice alguien de fuera tiene el copón de importancia, ¿no? Igual Sí, sí. te están diciendo lo mismo, pero bueno, eso es un poco pues lo que a mí también me ha pasado en su momento. Entonces, bueno, pues ser hermano de Joseba es muy bueno, pero lo que para la gente trae ser hermano de Joseba también es complejo, la verdad. Claro, y además es que decías una cosa que es toda la verdad, tienes toda la razón. O sea, que es complicado muchas veces el saber llevar las críticas injustas de decías, no, tú no eres como Joseba. Bueno, es que necesariamente no tengo por qué ser como Joseba, ¿no? Cada uno tiene sus cualidades y si hay algo que está claro en el ciclismo es que hay un jefe de filas. Bueno, hoy en día hay varios jefes de filas a veces en los equipos. Ahí está Movistar, lo que pasó el año pasado, Ineos, etcétera, ¿no? Pero para que un jefe de filas gane y llegue a cuando se enchufan las cámaras y sale todas las imágenes y sale ahí delante el jefe de filas es porque antes han estado trabajando para él, porque si no hay un equipo que tira para evitar fugas, etcétera, etcétera, el jefe de filas solo no hace nada. Que tiene que No, tener es evidente. obviamente tiene que tener su calidad, su todo, o sea, eso no se discute, pero sin equipo, Los corredores, como digo yo, que siempre disputan carreras y ganan grandes vueltas o pequeñas vueltas o clásicas, o sea, los corredores que cada uno tiene sus características, son gente tocada por una varita, son gente muy buena, o sea, pero muy buena física, mental, y son gente que les cuesta muy poquito, ¿no? Porque el poder hacer cuatro cosas. Eh, pero eso sí que es verdad, o sea, se necesita tener un equipo detrás,
sea mejor, peor, pero se necesita, porque desde el kilómetro cero hay que trabajar, hay que salir a por unos palos, hay que subir agua, hay que subir chubasqueros, hay que bajar chubasqueros, hay que hacer una labor súper importante que no se ve, que por suerte tus líderes y tu director, en los casos que yo, por ejemplo, he vivido, pues te lo agradecen, entonces con eso te quedas, ¿no? O sea, al final, nosotros nos sentamos delante de una televisión y tú ves los últimos, si das una carrera de 100 kilómetros, posiblemente pues veamos una película porque o nos echemos la siesta, pues porque a mucha gente le puede llegar a aburrir, ¿no? Pero normalmente siempre vamos a tirar a los últimos kilómetros y conocemos a la gente los últimos kilómetros, ¿no? Y hay gente muy, muy, muy válida y gente muy buena que han sido trabajadores natos, ¿no? Entonces, al final, lógicamente, esos líderes, sin esa gente, no les hubiera salido las cosas igual tan bien, seguro que bien, pero no tan bien como les sale, ¿no? Está claro. Y no sé por qué me venía el ejemplo, que probablemente no tenga nada que ver, pero el ejemplo del récord este que consiguió Kipchoge, lo consiguió él. Bueno, sí, pero tenía un equipo que le cubría, le protegía del viento, le protegía, le daba todo. Eso es lo que hace en definitiva también los miembros del equipo que arropa a su jefe de filas, que tiene que Yo creo que responder al final, en los momentos finales, pero el equipo está para protegerle y para esto. Sin equipo no hay triunfo. mira, yo creo que como en todas las cosas de la vida, en todos los trabajos de la vida y en todo, ¿no? Al final, eh, siempre igual la gloria se la lleva uno, pero si no hay equipo no hay nada. O sea, tú vas a crear un proyecto y siempre, o sea, hasta el que lleva los lápices entra dentro de un grupo, ¿no? Luego o sea, desde el tío que tiene una idea o el tío que plasma o el tío que, o la persona que al final, pues bueno, pues tiene que hacer el trabajo guarro y luego está la persona que lo presenta y que es la que se lleva la gloria, ¿no? Al final, en todos los sitios existe un equipo y si eso lleva bien, ese equipo va a ir a la perfección. En el ciclismo pasa lo mismo. Si el equipo es un desastre, pues el líder pues lo va a tener muchísimo más difícil de ganar que si el equipo es un equipo bien engranado, que cada uno sea sincero y sepa hasta dónde y cuándo puede o cuándo puede hacer las cosas o acata verdaderamente las órdenes del equipo, porque así será muchísimo más fácil que ese líder llegue al punto que tiene que llegar, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es engranar bien el equipo y siempre, 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 en todo proyecto, y más en un mundo del ciclismo, al final es lo mismo, ¿no? O sea, al final es decir, si todo va bien engranado, pues igual hay alguno que sabe o que tiene la posibilidad de hacer del kilómetro 0 al kilómetro 100 y luego se tiene que abrir de patas y todavía quedan 100 kilómetros. Pero es que esos 0 a 100 lo tiene que hacer de pleno y sabe que al final un fallo suyo puede acarrear que desde el kilómetro 100 a 150 se compliquen las cosas. Entonces, al final, son las cosas que, bueno, pues que por televisión no se ven, ¿no? Y es un poco, pues bueno, pues ese es el valor también bueno, pues que al final a nosotros sí que es verdad que no nos ha faltado, ¿no? Que al final sí dentro de esto se nos ha valorado y dentro de lo que, lógicamente, que se pueden haber hecho las cosas muchísimo mejor, pero siempre se nos ha valorado. Oye, estamos aquí charlando, nosotros nos liamos a charlar, pero animo a la gente que se incorpora y que nos está viendo a que hagan las preguntas que quieran. Nosotros yo tengo unos temas preparados, pero por supuesto el que quiera hacer preguntas o comentarios, que lo ponga y tratamos de responderlo. ¿Cómo vivisteis en la familia los triunfos de Joseba? Porque claro, estamos hablando de palabras mayores, no está al alcance de cualquiera ser podium de un Tour de Francia. O sea, eso, ¿cómo lo vivíais vosotros? Aparte de lo que es la alegría lógica, obviamente. Sí, hombre, al final date cuenta que le ves que crece, le ves que está bien, le ves que vas a las carreras, pero bueno, yo creo que como a todo el mundo, ¿no? El primer Tour aquel, pues nos pilló a todos un poco de decir, ostras, de sorpresa, ¿no? Porque sabíamos que estaba bien, sabía que iba a hacer las cosas bien, pero de ahí a hablar de un Tour, ¿no? Es complejo, ¿no? Yo siempre cuento que al final yo le vi marchar de casa siendo un buen corredor, y me acuerdo que en aquel Tour fui a Courchevel, que era un poco la etapa que luego al día siguiente era descanso, y fui con mi tío y mi primo, fuimos allí a verle,
y bajar de la habitación y ver de repente aquella manada de periodistas todos detrás de él, porque dice, joder, hostia, a mí me impactó, decir, joder, te marchaste de casa siendo, entre comillas, nadie, sí que habías venido de hacer Romandía, Asturias, siendo un buen corredor, pero joder, ostras, tú fíjate lo que está haciendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo creo que como todo, ¿no? Al final ve su día a día, o sea, al final decir, sorprenderte no te sorprende nada. Yo creo que cuando tú estás entrenando con él, cuando trabajas con él, cuando convives con él, cuando ves cómo trabaja y cómo hace las cosas y cómo está yendo, sorprender no te sorprende, ¿no? Al final decir, bueno, pues es una gran alegría, lógicamente, pues porque al final todo lo que él se estaba sacrificando y todo lo que estaba haciendo, pues al final estaba dando esa luz y bueno, pues la verdad es que era importante, ¿no? Era importante. Y claro, todos no son alegrías, también hay momentos jodidos. Esos momentos, y no me refiero a la caída, de lo que luego hablaremos, pero esos momentos jodidos, ¿cómo los vivís? Porque claro, la prensa, sobre todo, ya no, y los aficionados también, antes hablábamos de ello, ¿no? Pero la prensa, pues, puede ser muy, muy incisiva y muy cruel. Entonces, las críticas, el que está ahí, pues probablemente sabe llevarlo, o bueno, no todo el mundo sabe llevarlo, ¿no? Pero bueno, pero al final está ahí, ¿no? Está en la competición, está metido en ese mundo, tal, está relacionándose continuamente con los periodistas porque llega a meta y le hacen preguntas, te hace entrevistas, no sé qué, pero la familia que está fuera de ese mundo, ¿cómo lo vivíais en los momentos de críticas injustas que podía haber? Nah, al final, mira, yo sobre todo siempre con esas cosas al final desde, bueno, eh, me acuerdo mucho de mis padres, ¿no? Porque al final, tanto el Aita como la Ma eran, en ese aspecto eran polos totalmente opuestos, ¿no? Es decir, o sea, en el sentido de que mi padre se leía hasta la última letra de cualquier periódico que podía aparecer sus hijos. O sea, al final era hasta el último punto lo leía. Y era Mm. muy crítico con ello, era muy crítico y él sufría y le dolía, pues porque al final, lógicamente, él sabe lo que han trabajado ellos por sus hijos, ¿no? Entonces, al final, decir, pero. Y la madre era lo contrario, ¿no? La madre decía, prefiero no leer, ante la ignorancia de estas cosas, al final, bueno, pues sufres menos. Pero bueno, al final yo creo que es como te he dicho antes, ¿no? Aprendes a vivir y aprendes a saber gestionar todo eso. Entonces al final entra dentro de lo que cuanto más alto subes, los problemas más crecen, cuanto más grande eres, pues estás siempre más en un foco, ¿no? Entonces al final, pues bueno, pues lógicamente pues los golpes pues te pueden pegar más. Entonces, pero tienes que saber aprender a saber gestionar en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eh, sabes que el corredor tiene que hacer su trabajo, el deportista tiene que hacer su trabajo, tiene que comportarse bien, lo que de fuera venga, siempre lógicamente nos gusta escuchar las cosas buenas y Ujú. que nos digan qué bonitos y qué guapos somos, pero hay momentos en los cuales, bueno, pues, pero sí que es intentar, cuando estás arriba, intentar que esas cosas te lleguen lo mínimo posible y el poder decir, bueno, porque siempre, siempre, siempre de un artículo malo también puedes sacar algo bueno, estoy convencido. O sea, al final siempre hay cosas que puedan tener razón o no pueden tener razón o lo que sea, pero siempre hay que sacar algo siempre positivo de todo eso, ¿no? Pero bueno, al final, en aquel momento lo que se hizo es aprender mucho, mucho, mucho. Fueron unos años de un aprendizaje terrible y la verdad es que, bueno, pues que, que hoy es el día que bueno, pues que yo en este aspecto siempre me acuerdo mucho de la Itano, que ya no está, pues que al final ostras, él sí que lo pasaba bastante mal con esta historia, ¿no? Hasta que ya pudo llegar a conseguir el no desconecte total, pero sí al menos un poquito. ¿Y Joseba cómo lo llevaba? Esa relación con la prensa, esas críticas, esas... Mira, Raúl, tú le conoces a Jose como es. O sea, Jose es un tío que, cara a la gente, es un tío, tiene una imagen de seta, serio, es un tío que es muy distante, es un tío que igual pues mide mucho lo que dice, pero luego dentro de un grupo pequeño, un grupo para él de confianza,
es el más extrovertido y es el tío que más te puede llegar a contar tus cosas, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que en el momento, y es verdad, o sea, es así, no es que lo diga, pero al final Joseba se ve rápido, se le nota si está a gusto o no está a gusto porque arranca a hablar, ¿no? Y no calla. Entonces, cuando Joseba habla es porque está súper a gusto, ¿no? Entonces, al final es importante, ¿no? Entonces, al final, yo sé un tío sinceramente muy maduro, siempre desde que empezó con todo este rollo, siempre ha sido muy maduro y ha sabido gestionar perfecto todos sus movimientos, la verdad. No, la verdad que los que tenemos la suerte de conocerle, o sea, no solo fue un gran campeón, sino que es mejor persona todavía. Como aquí ese que tiene la gorra, que era su hermano. Bueno, que es su hermano. Por El ti, barato, coño. como decía. El barato. Oye, 14 de julio del 2013, eso ¿cómo lo vivisteis? No, pero pues al final, pues jodido, lógicamente jodido porque se te va, se escapa todo, se escapa su ilusión, se escapa las ilusiones de mucha gente de su alrededor, se escapa las ilusiones de un equipo, pues jodido, lógicamente no fue nada agradable, sobre todo, pues bueno, pues porque al final llegas a un tour donde verdaderamente muestras que estás en el mejor momento, en el mejor año, y en cero coma se te va todo al traste. Entonces, bueno, Sí, al final sabes a lo que te tratas, sabes a lo que te atienes, ¿no? Es como si un sprint en una montonera, te caes, te rompes la clavícula, bueno, en ese momento es la caída, pero bueno, yo creo que el después, pues bueno, pues al final fue duro, le echó muchos huevos, se trabajó muchísimo y sí que es verdad que joder, que demostró pues eso, el volverse a subir a una bicicleta, el volver a trabajar de la manera que trabajó, con hoy en día que tiene una placa y unos tornillos en el fémur al final, ostras, es de querer y de querer seguir en algo que le apasiona, ¿no? Pero bueno, en aquel momento pues date cuenta que al final es en algo que él estaba construyendo y que él estaba tirando para arriba, pues de repente se cae todo en nada y es intentar otra vez pues lo que has construido, intentar sabiendo yo creo que dentro de él que iba a ser muy complejo otra vez volver a tener un nivel como el momento. claro, es que la putada es que encima ese tour todo el mundo le veía como que ese era el año. O sea, que Armstrong ese año podía caer. ¿Vosotros lo creíais también? ¿Cómo lo veíais? Mira, hasta lo que se había visto estaba bien. Una vuelta grande al final puede ser hoy algo muy bueno y mañana poder perder el copón. Yo solo había demostrado que todos los años había sido muy regular y ese año pues fue con la mentalidad de ser una persona totalmente diferente, un corredor más agresivo, que era de un poco lo que se le tachaba también, ¿no? Que era un poco más reservón, ¿no? Que esto es un poco al final pues las gracias que te hacía, ¿no? Decir, hostia, arranca al americano cuando nos lleva aquí a toda la hostia, ¿no? Claro. Pero Es que eso dedicó, es algo que yo creo que el que no anda en bici no sabe lo que, o sea, porque yo, claro, yo a nivel globero total, que yo muchas veces estoy subiendo un puerto a mi ritmo de mierda y digo, hostia, es que los ciclistas van a toda hostia, pulsaciones a 1000 y no sé cómo son capaces de todavía atacar o si al revés, si les atacan, de salir a por ellos. Es que, y nosotros en el sofá sentados cómodamente, pero venga, ataca o cómo no sales a por él. Me cago en la puta, cómo no sales a por él. Es que hay que estar ahí, que eso está así, para arriba. nada, lo que pasa que, bueno, pues que al final siempre ese forofismo, ¿no? O esas ganas que tenemos de ver, pues eso, pues que un corredor se retuerza, pues eso está ahí, ¿no? Entonces al final, pues no vemos la velocidad o no vemos cómo viene la carrera de atrás o cómo van las fuerzas o qué es lo que te están diciendo. Es decir, joder,
que hay que calcular muchas cosas. Entonces, al final, bueno, pues el que está sentado en el sofá no le veo las piernas, tiene un corazón bastante tranquilo, posiblemente tenga un café o una cerveza en la mano y, bueno, pues eso es como el que va a un campo de fútbol y dice, venga, pues mete gol. Y dice, hostia, ya, que es lo que quiero, pero no puedo. No, pues eso, al final es un poco la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y que además son 20 días de competición, 3 semanas de competición en las grandes vueltas y hay que estar un día tras otro, 200 kilómetros, luego 180, no sé qué puertos, dar, y dices, hostia, es que eso hay que llevarlo. No, pero es que al final es lo que se ve, es decir, joder, todo puede pasar. En una carrera ya de por sí, en una clásica o lo que sea, cualquier cosa puede pasar en muy poquito tiempo. Entonces, al final, 21 días al máximo nivel de concentración, o sea, al final eso es muy complejo, ¿no? Al final, yo siempre les oía a ellos, como decían, ¿no? Decir, joder, tú al final 1 hora de descanso menos al día durante todo el tour, desde que estamos hablando de un día entero sin descansar, ¿no? Es decir, joder, que al final es hasta el mínimo momento tienes que aprovecharlo, ¿no? Es decir, joder, entonces tienes que cuidar mucho las cosas. ¿En aquel año estaba muy bien? Sí. ¿Era el mejor año que estaba? Sí. Que el americano también coincidió que era el año que no, pues eso, que luego se vio que Mayo le sacaba, que Ulrich le soltó, pues que igual podía haber sido el año también porque verlo al americano que igual en 2 años, pues también, ¿no? Entonces, pero se quedará en un no lo sabemos. De lo que se vio estaba bien, que podía haber ganado o no, no se sabe. Entonces, al final, pues bueno, pues al final ganó Lance y volvió a ganar Lance y ya está. Entonces, al final, durante tantos años ha sido el corredor más fuerte que ha habido en el Tour de Francia y en aquel momento, pues bueno, tampoco podemos saber, no podemos decir si hubiera ganado o no hubiera ganado, porque no sabemos verdaderamente qué hubiera pasado. Claro. Oye, preguntan por aquí, pregunta Gómez Fernández Flores. Dice, me gustaría preguntarte, Gorka, si de cara a 2021, porque aunque dijiste adiós a los proyectos que te llegarían, si por la gente que confía en ti en todos los aspectos te hará meditar y verte de nuevo. No sé si se referirán a algún equipo deportivo, entiendo. Pues mira, si hace... mira, ya al final, cuando uno... Yo si en algo me he caracterizado siempre, ¿no? Y la he cagado mucho por ello también, ¿no? Es que las cosas que hago, las realmente que hago, las hago con mucha pasión y mucho cariño, ¿no? Y me involucro muchísimo, ¿no? Y lo cual me han dado a mucho engaño también, ¿no? Y me han engañado y me han vacilado y al final es lo que un poco hace unos meses dije, ¿no? Que no quería saber nada del mundo del ciclismo, que me apartaba un poco, pues porque al final sí que quería salir en bici, intentar disfrutar del ciclismo, pero pues porque al final había visto que cuando tú haces las cosas con mucha pasión, intentas enseñar, y luego te equivocas, lógicamente, porque soy el primero que soy súper crítico conmigo mismo. Pero bueno, ha habido un pequeño suceso en estas últimas épocas donde al final, bueno, pues me había hecho unas esperanzas durante muchísimo tiempo que posiblemente podía estar en un proyecto y al final no he estado, ¿no? Eso me ha dado a decir que merece, ¿no? Que merece. O sea, es decir, intentar sacar un proyecto tú es muy difícil, pues porque económicamente las cosas no están bien, tal como está ahora mismo, decir, joder, el campo amateur, decir, joder, que los chavales tienen la fortuna de tener ahora mismo con Euskadi tener caja laboral, con caja rural tener caja rural amateur, tener unos equipos ya armados y fuertes y con muchos años de trayectoria, llega un momento que tu cabeza dices, es que igual no es que no valga, sino que verdaderamente igual no encuentras tu sitio, ¿no? Dentro de que yo soy una persona muy compleja, y eso siempre lo he dicho, ¿no? Al final yo tengo mis ideas, tengo una manera de pensar que muchas veces me llevan al error y muchas veces me llevan al acierto, ¿no? Sí, pero tus si en algo resultados tengo también claro, están ahí. lo he hecho con pasión. Sí, no en ese aspecto sí. Mira, yo desde que arranqué con Infiesport y arrancamos una labor súper bonita, independientemente de los resultados, yo creo que se hizo un proyecto súper bonito, con unos corredores que verdaderamente venían muchos de haber salido igual de otros equipos que no nos contaban con ellos.
y ellos mismos fueron los que hicieron poco a poco su grupo, ¿no? Y a mí me gustaba siempre ser uno más de ellos, ¿no? Y al final he tenido una manera de trabajar como ahora mismo hay muy poquita gente que en el campo aficionado la tiene. No quiero decir ni que sea mejor ni peor, pero de ese director que quiera ser uno más, que verdaderamente les pueda llegar a enseñar ciertas cosas. O sea, yo, por ejemplo, yo en mi época a mí me gustaba mucho Afanza, me gustaba mucho David Echeverría, porque eran corredores, eran gente que había sido corredora, que sabía lo que y el trato que tenían hacia los corredores era súper importante, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pues luego al final, pues eso, pues vas a, una vez que ves que Infiesport no va a seguir, pues arranqué con Contador, al final allí también, pues bueno, pues al final las cosas fueron bien, lo que pasa que, bueno, pues que las situaciones de trabajo, y no dejan de ser un tema laboral, pues había que meter más gente, pues por el tema de que sacaban un equipo profesional donde tenía que venir gente de fuera, etcétera, etcétera, pues bueno, no tienes cabida. Y al final, pues todas estas circunstancias al final te van viendo decir, joder, hostias, es que igual, no sé, tú haces las cosas con sentido, haces las cosas con pasión, pero no quiero no quiero esa pasión, ¿no? No quiero perder esa pasión y no quiero no ser yo dentro de un equipo. En el momento que yo tenga que no ser yo en un equipo, no tengo cabida, ¿no? Yo creo que ha llegado a ese punto de decir, si yo tengo que ir a un sitio a dirigir como alguien quiere o como tiene que ser o como lo que sea, pues no quiero, ¿no? Entonces, hoy es el día, pues lo que me preguntaba al final, dice, joder, si volvería a un proyecto, a mí la educación me encanta y el formar me encanta. Lo haré mejor o peor, eso lo dicen los corredores. Y hoy es el día que tengo con muchísimos de los corredores que he tenido, sobre todo, pues bueno, pues en época de Infiesport, tengo muchísima relación, ya no como director ni corredor, ahora ya sino como amigos, ¿no? Para mí eso significa mucho. Entonces, al final, decir que si viene posibilidades de decir un proyecto donde verdaderamente me pueda sentir yo mismo, no te voy a decir que no, pero sí que es verdad que habría que valorarlo mucho, mucho, porque al final otro palo no me quiero volver a llevar. Claro, además eres un tío que vales, porque no porque lo diga yo, ni te quiera hacer la pelota, que tampoco tengo por qué hacerte la pelota, ya sabes, ¿no? Sí. Más allá de la amistad que nos una, ¿no? Pero ya sabes que hemos hablado muchas veces de algo que a mí me gusta mucho de cómo llevabas a ciclistas, de llevártelos a tu casa, que eso muchas veces la gente no sabe lo que supone o lo que hace un director deportivo, como tú en este caso, que dices, gente que viene de fuera y me los llevo a mi casa, que son las fiestas de Vitoria, me los llevo a las barracas, a dar una vuelta y para que se sientan bien, porque están solos aquí en la ciudad y tú en ese sentido lo haces de apoyo psicológico, de acompañarles, de estar ahí, algo que pues que igual no todo el mundo estaría dispuesto a hacer, de sacrificar su vida familiar por estar con los ciclistas. Sí, a ver, yo siempre he tenido muy claro en ese aspecto. O sea, yo de todos los equipos que he pasado, de todos, siendo director, muchos corredores han estado en mi casa, o bien sea durmiendo, o bien sea cenando, o bien sea comiendo, pero no uno, sino muchos, ¿no? O sea, al final yo traía gente de fuera, pues al final yo entiendo que tú no dejas de ser un chaval, porque no dejas de ser un crío todavía con 20 años, 21, y estás apostando por ser ciclista y estás en una casa tú solo durante un montón de meses, pues a mí no. O sea, yo pues venían a mi casa, estaban en mi casa, y si no estaba yo, venían a mi casa con mis hijos y mi mujer, y dices, joder, al final decir, hostias, decir, joder, que yo sí que he abierto las puertas, ¿no? De mi casa a decir, hostias, a ver qué es lo que, decir, joder, que yo quiero que os sintáis bien y que quiero que, pero es que no me arrepiento y no me arrepentiré nunca de nada de eso. Y si ahora mismo lo tuviera que hacer otra vez, seguro que lo hago. O sea, yo salí a la calle con mis corredores, me acuerdo el año que Wallace se rompió la cadera, que estaba en el piso aquí en Vitoria, lo llevé a mi casa, estuve en mi casa viviendo, lo sacaba todos los días con la silla de ruedas, y al final, joder, que lo mismo que yo, por ejemplo, he intentado o me han ayudado y yo he intentado ser ciclista, ellos también lo están intentando. El que tú seas director y corredor no tiene que haber una jerarquía. Tú tienes que ayudarle a esa persona, ¿no? Lógicamente va a llegar un punto que igual en un momento le tienes que dar unos puntos de cómo decirlo o cómo hacerlo.
pero lógicamente, o sea, yo no soy más que él, ni él por ser ciclista me va a faltar a mí el respeto. O sea, yo creo que es lo que hablábamos antes de un equipo. Y en lo que es el campo amateur es eso, un equipo donde verdaderamente tú, con tu un poco, pues eso, una cabeza con menos pulsaciones y más frío, le orientas y él, pues intenta ejecutar en ese aspecto, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues, pero que también te digo que en ese aspecto, pues mira, yo sinceramente no lo veo como algo extraordinario, ¿eh? Yo creo que es algo que verdaderamente es de saber qué es lo que has pasado tú y qué es lo que han hecho contigo o te hubiera gustado que hubieran hecho contigo para tú trasladarlo al que verdaderamente lo está haciendo ahora. Yo estoy seguro que, ya te lo he dicho muchas veces en privado, que te veremos en algún UCI Pro Tour. Que me traganto. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Que sí, hombre. Oye, una pregunta, porque, joder, fíjate cómo se ha pasado. Vamos a hablar y se pasa la hora rápido. ¿Te has ido, Gorka? Vamos a ver si le podemos volver a meter y le hacemos una pregunta. Gorka, ahí está. Está A ver, conectando. ahora, Raúl, ¿Qué has hecho? pues no lo sé. Yo creo que se me han apagado hasta los auriculares. Oye, que se nos vaya, Instagram en una hora nos corta aquí el tema y no quiero dejar pasar una pregunta que nos hacía aquí Ivonne Díaz, que no sé si seguirá por ahí, pero bueno, dice, en base al tema de entrenamientos que habéis mencionado hace un rato, ¿crees que, esto es una pregunta para ti, ¿crees que si hubieses hecho los entrenamientos que se hacen actualmente podrías haber sido uno de los mejores? No, 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 que va, que va, que va, que va. Que va. Mira, yo creo que hoy es el día que al final en aquella época es lo que había, y eso es eso, o sea, el pensar que hubiera sido dejar de ser, en aquel momento aquello, y, y ya está. O sea, en aquella época hubiera sido lo que fui, y en esta época hubiera sido lo que fui, o sea, seguro. Entonces, al final, eh, si en algo hay que tener muy claro, es decir, independientemente que haya más información o las cosas se puedan hacer mejor o peor, hay que darlo todo y hay que trabajar verdaderamente sabiendo y que es algo que yo personalmente no lo hacía. Y ahora que tienes una edad te das cuenta, ¿no? Es decir, donde verdaderamente lo que hoy se va como día ya no vuelve. Entonces hay que saber aprovechar todo eso. O sea, ese posible dolor de piernas, ese cansancio psicológico sobre todo, decir, ostras, voy a aprovecharlo porque este día ya no vuelve. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Independientemente que ahora antes había una metodología de entrenamiento y ahora hay otra metodología, yo creo que es muy importante, sobre todo es el comportamiento y el carácter de cada persona, que es lo que le marca la diferencia a uno dentro de una carretera. Oye, ya para terminar, rápido así, antes de que nos corte Instagram, cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido así graciosa durante tu época profesional. Pues no sé, macho, Han sido muchas. No, a ver, sí, son muchas, pero Pero no te las puedo contar, el ¿no? otro día hablabas que no se pueden contar. No, hay muchas, muchas, muchas que no se pueden contar o se cuentan siempre en petit comité, ¿no? Pero, no sé, así quedarme con alguna, no lo sé, no lo sé. No, no te sabría decir, quedarme con alguna anécdota un poco, ya ves cómo soy, al final, ahora me he olvidado de muchas cosas también, ¿eh? Me he olvidado de muchas cosas pero, no sé, o sea, tengo una, o sea, siempre, algo que contamos siempre con mucha gracia es al final, y el otro día me hizo mucha gracia porque lo colgó en redes sociales él, en una clásica de Alcobendas que veníamos de correr París-Roubaix y todo, y a Rafa Díaz pues le llevaron a correr, que corría en Liberty Seguros, le llevaron a correr a París-Roubaix y el tío andaba R que R porque al final había tenido pues, una operación de que le llamaban pues eso, los huevos en ascensor, que se le subían y le habían llevado al pavé y el que le conoce a Rafa Díaz es un tío súper dicharachero y que cuenta las cosas muy bien, ¿no? Y me acuerdo que nos empezó a contar a Pradera que corrían Banesto y a mí y nos empezó a contar, joder, te lo juro que tuvimos que parar en carrera y no, de salida tuvimos que parar porque no podíamos aguantarnos de la risa, ¿no? O sea, al final, o sea, son situaciones al final que dices, bueno, hay muchas aventuras, muchas historias que al final puedes contar, pero que no puedes contar, la verdad, más que te acuerdas, pero que no puedes contar.
Vale. Oye, pues nos van a cortar ya. Joder, me sabe mal, porque además hacen aquí algunas sugerencias de anécdotas. Bueno, que para que sepan que ya algo más haremos en estos días, probablemente la semana que viene, así que la gente que esté atenta. Gorka, muchísimas gracias una vez más, un placer, como siempre, compartir y hablar contigo. Merci, tío, Y, gracias. y nada, que la gente sepa que esto también se colgará en nuestro canal de YouTube, para que no haya...